Hemos estado estudiando el libro del profeta Nahum. Y la profecía de Nahum está enfocada en la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. El profeta inicia todo este anuncio, que es un anuncio de juicio, pero inicia su anuncio con un prólogo importante, presentando el carácter de Dios. Amados hermanos, si Nahum no inicia con este prólogo, no podríamos entender muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Porque Nahum presenta quién es Dios, presenta el carácter de Dios. Y hermanos, y esto nos deja una gran enseñanza de por sí. Si nosotros no comenzamos conociendo quién es Dios, muchas de las cosas que Dios hace nos van a parecer raras. Si nosotros no comenzamos aprendiendo el carácter de Dios, cuando después estemos viendo otras realidades de la doctrina, nos van a parecer alocadas. Eso comúnmente pasa cuando las personas escuchan sobre la doctrina de la salvación y decimos, Dios es el que salva soberanamente. Y todos dicen, ¿pero cómo es eso? Pero es porque primeramente no hemos conocido quién es Dios. Cuando en muchas iglesias se habla de que Dios va a castigar el pecado, muchas personas se sorprenden y dicen, ¿pero cómo es eso? Dios es malo. Pero es simplemente porque no se les ha presentado quién, cómo es el carácter santo de Dios. Así que Nahum inicia presentándonos el carácter de Dios, porque de esta manera todo lo que él va a ir diciendo está fundamentado en ese carácter. Si Dios es un Dios celoso y vengador, entonces tiene sentido que Él va a traer juicio. Si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es soberano, entonces todo lo demás cobra sentido. Pero dentro de todo este contexto, amados hermanos, donde el profeta Nahum anuncia juicio contra esta ciudad, todo este mensaje de juicio dentro, hilándose, hay un mensaje de esperanza y salvación para el pueblo de Dios. Dios no solamente va a mostrar en este pasaje que Él es un Dios celoso, de juicio, vengador, soberano para aplicar su ira, sino que también va a mostrar su misericordia, su fidelidad a su pacto con su pueblo. En todo este contexto de juicio, Dios promete liberación a su pueblo. Por lo que esta profecía, aunque es un anuncio de juicio, al mismo tiempo es un mensaje de consuelo y esperanza para el pueblo de Dios. Y eso, hermanos, ya de por sí nos va mostrando. Hay un mensaje que se predica. Es un mismo mensaje, pero va a ser recibido de dos maneras diferentes dependiendo quién lo escuche. Para el pueblo de Dios, el mensaje de Dios es un mensaje de esperanza y consuelo, pero el mismo mensaje para aquellos que no son del pueblo de Dios es un mensaje de juicio e ira. Es un mensaje de juicio e ira. Así que, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2 y vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Primer punto, buenas nuevas para el pueblo. Punto número 2, Nínive será atacada. Punto número 3, Nínive será destruida. Y punto número 4, ¿quién puede estar en pie contra Dios? Vamos a empezar viendo nuestro punto número 1, buenas nuevas para el pueblo de Dios. Versículo 15 del capítulo 1 del profeta Nahum dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Como les decía, amados hermanos, aunque todo esta profecía está enmarcada en un anuncio de juicio, vemos que también trae un mensaje esperanzador para el pueblo. Porque la destrucción de Nínive
significaría no solo juicio para Nínive, sino que significa liberación para el pueblo de Israel. Significa liberación de los opresores, liberación de sus enemigos. Dios estaría librando a su pueblo de sus enemigos. Así que también es un mensaje esperanzador. El profeta Nahum en este versículo hace uso de un versículo del profeta Isaías. Este versículo está en Isaías capítulo 52, versículo 7. Acompáñenme en sus Biblias, amados hermanos. Isaías 52, 7. Y hermanos, qué lindo es ver cómo la misma escritura se va interpretando a sí misma. El profeta Isaías años antes había dado también esta verdad, de las escrituras, que más adelante el profeta Nahum va a usar, y más adelante el apóstol Pablo va a usar la misma verdad de la escritura. Así que vamos a ir viendo. Isaías 52, versículo 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ya en el versículo 7 del capítulo 1, el profeta Nahum se había dirigido específicamente a aquellos que confían en Dios, el remanente fiel del Señor que Él guarda para sí. Y ahora quiere llevarles a pensar a este remanente fiel en este contexto de juicio. Quiere llevarle a pensar diciendo, hay un mensaje de buenas nuevas, hay buenas nuevas. Y les lleva a pensar y a meditar en esto a través de una verdad de la Escritura. Si se dan cuenta, Nahum está citando un versículo del profeta Isaías. Amados hermanos, esto ya nos muestra algo muy importante. ¿Qué es lo que debe consolar, fortalecer, dar esperanza al pueblo de Dios? Únicamente es la verdad de la Escritura, la palabra que proviene de Él, y es lo que el profeta Nahum está haciendo. Quiero que recuerden la promesa de Dios, que vendrían buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿En qué consisten estas buenas nuevas que Dios mandaría en la profecía de Isaías? Dice versículo 7 de 52 de Isaías. Hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Viene mensaje, un mensaje de buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Es un anuncio de paz. Es un anuncio de paz. Y es lo mismo que va a decir el profeta Nahum. Volvemos a Nahum capítulo 1, versículo 15. Dice, aquí sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. El profeta Nahum está diciendo, oh pueblo del Señor, viene paz, viene paz. Ahora, hermanos, ¿cuál iba a ser el resultado de aquella paz que traería el Señor? Iba a haber regocijo en el pueblo. Por eso el versículo 15 termina diciendo, por lo tanto, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Aquella paz prometida sería la liberación de los opresores, de sus enemigos, por lo cual iba a haber un regocijo en el pueblo. En el sentido primario, esta profecía, amados hermanos, consistía en la destrucción de Nínive. Pero si nosotros analizamos la historia, vamos a dar cuenta que aunque sí, verdaderamente Nínive es destruida y el pueblo que estaba siendo oprimido es liberado de la opresión de Asiria, esta profecía de paz para el pueblo no obtiene su cumplimiento total. ¿Por qué? Porque luego de Asiria vino Babilonia. Es decir, lo único que cambió en el estado para el pueblo de Dios fue quien los estaba oprimiendo. Y esto podría generar que el pueblo empezaría a decir, ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Cómo es que había buenas nuevas y que Dios iba a traer paz? Y claro, Asiria fue destruida, pero
ahora somos oprimidos por un nuevo imperio. Y es que, amados hermanos, una de las cosas que vamos a ver constantemente en las Escrituras y en las profecías del Antiguo Testamento es que siempre tienen un cumplimiento primario, pero un cumplimiento escatológico, un cumplimiento más profundo, amplio, relacionado al plan redentor del Señor. Así que estas buenas nuevas que está hablando el profeta Nahum, aunque tenía verdad en el sentido de que verdaderamente Asiria, el opresor del pueblo, iba a ser eliminado, no tenía su cumplimiento final con la destrucción de Asiria, sino que estaba apuntando a algo más allá. Y eso nos ayuda a ver el panorama completo de las Escrituras. Si todo terminaría al final del Antiguo Testamento, diríamos, esto no se cumplió. Esto no se cumplió. Pero gracias al Señor que también tenemos el Nuevo Testamento. Y encontramos cómo el apóstol Pablo hace referencia a este mismo versículo para decir, en esto se cumple. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 10, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 8, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 15. La palabra de Dios dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo nos muestra que el cumplimiento escatológico de aquella promesa de Dios de traer paz se cumple en Jesucristo. Y aquella paz prometida, amados hermanos, no consistía simplemente en la liberación de los enemigos terrenales. No consiste en una paz humana, sino consiste en la paz verdadera. Amados hermanos, ¿cuál es el concepto de paz? La palabra paz, como ustedes ven en el contexto incluso que encontramos en la Escritura, es una palabra que se usa en tiempo de guerra. La palabra paz significa reconciliación. Cuando en un conflicto bélico alguien pide paz, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo reconciliación. Así que cuando la palabra de Dios promete paz, está prometiendo reconciliación. Un tiempo en el cual el pueblo va a vivir en reconciliación con aquel que estaba enemistado. Ahora, obviamente, cuando nosotros vemos el contexto de la profecía de Nahum, vamos a ver que no llega a alcanzar su cumplimiento total esta profecía. Y es que la verdadera paz, la verdadera reconciliación a la que se hace alusión es la reconciliación necesaria, que es que la palabra de Dios señala que todo aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y luego vamos a encontrar por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1, que aquellos que hemos sido justificados, pues, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos,
es eso lo que encontramos en este versículo 15 del capítulo 1 del profeta Nahum. Dios está dando en medio de este mensaje de juicio, está diciendo, va a haber, hay un mensaje de buenas nuevas, hay buenas noticias, amado pueblo, y esas buenas noticias es que yo voy a traer paz porque voy a destruir a los enemigos. Pero pensemos que eso tiene su cumplimiento en el sentido amplio del plan de redención, que solamente encuentra su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, siguiendo la misma línea de lo que va hablando el profeta Nahum, cuando inicia el capítulo 2, en el versículo 2 vuelve a hablar sobre esto, diciendo, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Obviamente el entendimiento del pueblo en ese momento era de que restaurarlos sería como restaurarlos como una nación, como lo fueron antes. Una nación poderosa, una nación en la que Dios gobernaría sobre el pueblo de Israel. Pero hermanos, esto no tiene su cumplimiento en ese momento. Al final, los reinos del norte, reinos del sur que fueron divididos, no se volvieron a juntar. No encontramos el cumplimiento hasta que viene el Señor Jesús y muestra que el cumplimiento está en que Él sería quien uniría no solamente a la nación de Israel, sino en la salvación a todas las naciones. Él es el cumplimiento de aquellas verdades en la palabra de Dios. Así que en este primer punto vemos que el profeta Nahum está hablando de buenas nuevas, buenas noticias para el pueblo. El Señor va a traer paz. Pero aunque no encontramos el cumplimiento en ese contexto inmediato del pueblo de Israel, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que el cumplimiento de este mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, hace referencia al glorioso evangelio de Jesucristo. Continuamos ahora entrando al capítulo 2 de la profecía y vamos a ver el segundo punto. Nínive será atacada. En este anuncio de juicio, el profeta Nahum ahora va a empezar a describir cómo va a ser el ataque que va a sufrir Nínive. Capítulo 2, versículo 1 dice, subió destruidor contra ti. Hace referencia a este destruidor. El destruidor mencionado está refiriéndose a aquel reino, aquel rey del siguiente imperio que vendría. Profecía que se cumple porque el invasor que destruyó Nínive es Nabopolassar de Babilonia, años después. Así que está haciendo referencia el versículo 1 a ese destruidor que el Señor usaría para traer juicio sobre Nínive. Hermanos, algo sorprendente en las Escrituras es que encontramos que el Señor usa los medios que Él quiera para cumplir sus propósitos. En este caso, Dios está usando a una nación pagana para cumplir su juicio. Su juicio. Dios es soberano, amados hermanos. Él usa los medios que Él quiera para cumplir lo que Él ha determinado hacer. En este caso, va a usar a este destruidor, a este reino pagano, para traer juicio sobre esta nación. El versículo 1 también intenta decir cómo la ciudad de Nínive se va a esforzar por defenderse de este juicio. El profeta Nahum empieza a decirles, es necesario de que ahora se guarden la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. El profeta Nahum está haciendo referencia a todo el esfuerzo que probablemente iba a hacer Nínive para evitar su destrucción. Versículo 3, en contraste a todo el esfuerzo que va a hacer
Nínive para evitar su destrucción, el versículo 3 y versículo 4, el profeta Nahum describe las características de este destruidor. Versículo 3, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Toda esta descripción, amados hermanos, comentaristas dicen, está haciendo también referencia a ya las características del uniforme de aquellos soldados que vendrían. Hermanos, el color del uniforme del imperio babilónico que vendría y destruiría a Nínive, justamente es de color rojo. Era rojo. Y es eso lo que va describiendo. Por eso lo describe de forma poética diciendo, va a parecer como si fuera fuego el que está viniendo a destruirte. Va a parecer antorcha encendida. El profeta Nahum describiendo de forma poética las características del destruidor. Algo, hermanos, que vamos a ver ahora, el versículo 5 al versículo 6, es que no importa lo que Nínive haga, no importa cuánto se esfuerce, no importa si es que se prepara para la batalla, la destrucción iba a ser inminente. Versículo 5 y versículo 6 dice, se acordará él, haciendo referencia a el rey de Asiria, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Pero las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Hermanos, la profecía de Nahum dice, Nínive va a ser atacada. Va a ser atacada de tal forma que no importa lo que se esfuercen, no importa lo que hagan, el juicio de Dios es inminente. La destrucción es inminente y es lo que muestra el versículo 6. Por eso en el versículo 5 muestra cómo van a intentar armarse para la batalla, se van a estropear, apresurar a los muros para defenderse. Pero no importa cuánto se esfuercen para defenderse, el juicio iba a llegar e iban a ser destruidos. Hermanos, el juicio de Dios es inevitable. Cuando Dios juzga, no hay quien pueda estar delante de su ira. Y eso es ya lo que nos dijo el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 6. Por eso les decía que el prólogo del capítulo 1 es muy importante. Porque Nahum ya nos presenta quién es Dios. Versículo 6 del capítulo 1 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Cuando Dios juzga, amados hermanos, no hay quien pueda estar en pie delante de su ira. Así que aunque esta ciudad fuerte como Nínive, el imperio asirio, se esfuerce por defenderse, su destrucción iba a ser inevitable. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Dios así lo dijo. Y entramos a nuestro punto número 3. Nínive será destruida, inevitablemente. Versículo 7 empieza a describir la destrucción de Nínive. Empieza diciendo, y la reina será cautiva. Ahora, hermanos, este versículo, para aquellos que están tomando apuntes quizás en el estudio, este versículo es el versículo del capítulo 2 más complicado en su interpretación. Debido a que hay dificultades tanto en la traducción del texto como en el significado. Por ejemplo, la dificultad que tiene con respecto a la traducción es que la palabra que aquí la Reina Valera traduce como reina, en otra versión, la versión de la Nueva Internacional del 99, traduce esta misma palabra, pero no como un nombre propio.
de la reina, sino que lo traduce con la palabra decidido. Es decir, en la otra traducción, el versículo 7 dice, y está decidido que será cautivo, hablando de Asiria, Nínive. Está decidido. Pero esta traducción menciona que una reina será cautiva. ¿Cuál es la dificultad con esta traducción y el tema de la reina? Es que cuando hay una palabra que se utiliza como nombre propio de esta reina, y la palabra es que cuando se ve la historia del imperio, no se encuentra reina que esté bajo ese nombre que es mencionado en este contexto. Así que muchos dicen, algo está fallando. No podemos encontrar el significado o este nombre en algún otro documento, alguna otra fuente extrabíblica. Así que, ¿a quién se está refiriendo con la reina? No hay una reina que lleve el nombre Usab, que es la palabra que se menciona en el hebreo, en el capítulo 7. Así que, ¿a qué reina se está refiriendo? Bueno, los que defienden esta traducción dicen que la reina a la que se está refiriendo no es una reina del imperio asiria, sino está haciendo referencia a la diosa que tenía el imperio, a la diosa principal del imperio. Y lo que está queriendo decir el profeta Nahum en este contexto y bajo esta interpretación es que así como todo el contexto nos muestra en el versículo 14 del capítulo 1, que también es un juicio espiritual de Dios contra este reino, está mostrando cómo Dios también va a juzgar incluso a esos falsos ídolos. Por ejemplo, versículo 14 del capítulo 1 dice, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede de memoria de ti ni de tu nombre de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición. Dios, el juicio de Dios no solamente sería un juicio relacionado a la ciudad, sino sería un juicio también en contra de los falsos ídolos. El versículo 7, según esta interpretación, entonces, amados hermanos, consiste en que Dios iba a juzgar a este falso ídolo, a esta falsa ídolo, a su diosa. Por eso en el versículo 7 también dice, y la reina será cautiva, mandarán que suban y sus criadas la llevarán. ¿Cuáles son las criadas a las que hace referencia el versículo? Las famosas sacerdotisas. O, voy a usar una palabra que es fuerte, pero es como se las conocía en ese tiempo, sus prostitutas sagradas de esta reina, de esta diosa. Dios iba a venir a traer juicio a esta falsa diosa, como también a todas aquellas que servían a ella. Versículo 7 dice, y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. El juicio de Dios sería tal que estas personas que servían a su diosa serían tan humilladas que se golpearían el pecho en señal de humillación y en busca de misericordia y clemencia. Dios traería su juicio. Esto también está fundamentado en cómo Dios obró en otros casos con respecto al juicio de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Dios trayendo el juicio a Egipto. Y cada una de las plagas que Dios trae contra el pueblo de Egipto también es un juicio mostrado con cada una de las deidades que tenían los egipcios. Así que el profeta Nahum, según esta interpretación que me parece la más cercana al contexto que estamos viendo, muestra cómo Dios va a venir a juzgar y a mostrar, así como veíamos en la profecía de Isaías 52:7, al final diciendo que el que verdaderamente reina es Dios.
Ahora, según esto, hermanos, según lo que estamos viendo ahora, quiero que volvamos a Isaías 52:7 y veamos y entendamos esa profecía de las buenas nuevas que el profeta Nahum quiere que el pueblo tenga en memoria, tenga en mente en este contexto. Nuevamente, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amados hermanos, lo que quiere mostrar el profeta Nahum es que el que verdaderamente está en el trono es Dios. Es Dios. Es Dios quien reina. Es Dios quien está sobre todas las cosas. Seguimos adelante, versículo 8 en adelante. El profeta Nahum sigue describiendo la destrucción de Nínive. Versículo 8 dice: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. ¿Qué es lo que está describiendo el profeta? Está comparando la situación que antes vivía Nínive con un estanque de agua. ¿Qué es lo que diferencia un estanque de agua de un río, por ejemplo? Que en el río hay movimiento, ¿verdad? Hay la corriente de agua que va, pero en un estanque todo está quieto, calmado. Lo que está diciendo el profeta Nahum, está diciendo Nínive en otro tiempo era como un estanque de agua, donde todo estaba quieto, calmado. ¿Y en qué contraste lo dice el versículo 8? Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos, en la profecía de Nahum, en el juicio de Dios, huyen. Dicen: deteneos, deteneos. Pero ninguno mira. Lo que quiere mostrar el profeta Nahum a través de esta profecía es que en otro tiempo Nínive estaba en calma, tranquilo, nada pasaba, pero ahora por el juicio de Dios va a haber confusión y va a haber tal angustia que van a estar clamando que el juicio se detenga. Van a estar clamando que todo esto pare, porque va a haber tal alboroto. Hermanos, esto ya nos va mostrando una gran verdad del juicio de Dios. Hay personas que el día de hoy pueden estar viviendo y dicen: pero yo sin Dios vivo tranquila, como estanque de agua. Pero cuidado, porque en el día del juicio van a estar clamando así como la ciudad de Nínive, diciendo: oh Dios, detente, detente por favor, detén tu ira. Amados hermanos, la ciudad de Nínive durante mucho tiempo, como dice la profecía, estuvo tranquila. Puede que muchas personas vivan una vida en este mundo relativamente tranquila, donde digan: yo no necesito de Dios. Pero tengan cuidado, que llegará el día. El día, así como decíamos que el juicio, que la destrucción de Nínive fue inminente, el día del juicio contra el pecado y los pecadores será inminente. Y en aquel día de juicio, no va a haber nada que pueda hacer detener la ira de Dios. Aunque clamen, aunque griten, el lloro y el crujir de dientes no hará que Dios detenga su ira. ¿Qué nos va mostrando también esta profecía? Nos mostró que en otro tiempo Nínive estaba tranquila, calmada, como que no necesitamos de nada ni de nadie. Versículo 9 nos vuelve a mostrar ese contraste entre lo que era y lo que será luego de su destrucción. Versículo 9 dice: saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y santosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. En otro tiempo la ciudad de Nínive tenía mucha riqueza,
muchísima riqueza. Pero ahora el profeta Nahum está diciendo, cuando venga el juicio de Dios, todo eso será saqueado. Todo eso que será saqueado, y el versículo 10 dice, y va a quedar vacío. Toda su riqueza quedará agotada. La ciudad va a quedar desolada. Sus corazones van a quedar desfallecidos. A tal punto que en ese día, recién sus rodillas van a temblar. Van a sentir tal dolor en sus entrañas. Vamos, hermanos, qué descripción. Qué descripción del juicio de Dios. Y que nos lleva a pensar, hermanos, en la realidad de muchas personas que viven en el mundo, diciendo, tengo riqueza, tengo bienestar, es lo único que deseo en este mundo. Pero ya dijo el Señor Jesucristo en aquella historia cuando decía, de aquel hombre que acumuló tantas riquezas, pero que nunca consideró que esa noche venían a pedir su alma y que toda esa riqueza que acumuló quedaría en nada. Amados hermanos, en el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios, la riqueza que hayas acumulado, todo lo que tengas y todo lo que quizás esté depositada tu confianza, quedará en nada. Quedará en nada. Esta gran ciudad poderosa, abundantemente rica, quedaría completamente desolada. Versículo 11 al 12. Sigue haciendo las comparaciones el profeta Nahum. En principio comparó que Nínive, de estar tranquila, sin ningún problema en el día del juicio, iba a encontrar alboroto. Iba a haber tal ira que iba a clamar que se detenga. En el versículo 10, el profeta Nahum nos dijo que esta ciudad que era abundantemente rica en el día del juicio quedaría completamente desolada, sin nada. Y ahora, versículo 11 al 12 dice, ¿qué es de las guaridas de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. En estos versículos ahora el profeta Nahum, de forma poética, describe a la ciudad de Nínive, a Asiria, como un león. Un león que en otro tiempo, para dar de alimento a sus cachorros, quitaba a los demás. Un león que en otro tiempo atemorizaba, hermanos. Quiero que se pongan a pensar en toda la figura ilustrativa que nos quiere dar Nahum del imperio asirio como un león que atemorizaba a todos. Pero, hermanos, este león que atemorizaba llegaría a su fin. Este león que devoraba a los demás, ahora sería devorado. Y eso lo dice en el versículo 13, que es nuestro último punto. ¿Quién puede ir contra Dios? ¿Quién puede ir contra Dios? Versículo 13 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Hermanos, el versículo 13 inicia con una de las declaraciones más terribles que puede enfrentar alguien. Heme aquí contra ti, dice Jehová. Dios está diciendo, tu destrucción será inminente, porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy contra ti. Contra ti. Mi rostro está contra ti.
no sobre ti, contra ti. Amados hermanos, una de las descripciones que encontramos en la palabra de Dios sobre la bendición de Dios es el rostro de Dios sobre su pueblo. El rostro de Dios sobre su pueblo. Pero ahora esta frase es lo contrario. El rostro de Dios no está sobre, sino que está en contra de esta ciudad. Si el otro significado es relacionado a la bendición de Dios, hermanos, esto es una figura de la maldición de Dios. Dios va a traer su juicio y maldición contra esta ciudad que en otro tiempo había estado ostentada en orgullo, en poder, en riquezas, pero que sería humillada por Dios. Conclusiones, hermanos, ¿qué nos enseña todo este pasaje? ¿Qué nos enseña todo este pasaje? El mensaje que hemos empezado inicia con Nahum diciendo, hay buenas nuevas. Pero hermanos, hemos estado leyendo este anuncio de juicio y de ira y uno puede decir, pero ¿dónde están las buenas nuevas? Hermanos, las buenas nuevas depende de quién la escuche. Este es un mensaje. El mensaje de Dios es un mensaje de juicio. Dios va a juzgar, porque Dios es un Dios justo. Dios va a juzgar el pecado, porque Dios es un Dios santo. Dios tiene toda la autoridad y poder para juzgar sobre su creación, porque Él es soberano. Eso es lo que nos ha estado mostrando en el capítulo 1 el profeta Nahum. Pero, hermanos, este mensaje de juicio para el pueblo de Dios es un mensaje de salvación. Es un mensaje de salvación. De igual manera, amados hermanos, el mensaje del Evangelio para los que creen es un mensaje de vida eterna. Pero para los que no creen, el mensaje del Evangelio es un mensaje de condenación y juicio. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más conocidos. Pero quiero que vayamos más del 16. Vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leemos el versículo 16 y todos decimos, ¡qué mensaje más hermoso! Pero hermanos, quiero que presten atención, que es el mensaje hermoso dependiendo a quién está dirigido. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la gente se regocija y dice, ¡qué hermoso! ¿Verdad? Pero aquí viene, hermanos, la distinción que hace el Señor. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Para el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amados hermanos, ¿se dan cuenta? Que el mismo mensaje para unos es salvación, pero para otros es un mensaje de condenación. Para el que cree en las buenas nuevas, son buenas nuevas de salvación y paz. Pero el que no cree en el Evangelio de Jesucristo, este mismo mensaje es un mensaje de juicio e ira. Es un mensaje de juicio e ira. Y quiero que sepas que así como en la profecía de Nahum y en la historia vemos que este juicio de Dios contra Nínive fue inminente, el juicio que Dios trae para los pecadores también será inminente. Inminente. Y así como decíamos, que no importa lo que Nínive hiciera, no importa cómo Nínive buscara defenderse, nadie podrá defenderse del juicio de Dios. Nadie. Nadie podrá, incluso en ese día del juicio, aunque clamen diciendo, detente Dios, detente por favor. Dios no detendrá su juicio. Dios no lo detendrá. Puede que el día de hoy hayan personas en este lugar que estén depositando su vida y su fe
en la tranquilidad de su vida, buscando simplemente, yo quiero una paz terrenal, o mi vida está únicamente enfocada a la riqueza, lo material. Pero si tu fe no está depositada en el Señor Jesucristo, la destrucción será inminente. Y aquello que hoy estás viviendo pacíficamente, al otro lado de la eternidad será un lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Si el día de hoy tú dices, ahora yo tengo abundancia, tengo riqueza. Si tu fe no está en Cristo, el día de mañana esa tu fe, esa tu riqueza y abundancia se convertirá en desolación y juicio por toda la eternidad. Quiero que sepas que si tú no estás en Cristo, no estás en un término medio delante de Dios. Si tú no estás en Cristo, eres enemigo, eres un declarado enemigo de Dios. Y Dios está contra ti. Contra ti. ¿Qué le dijo Dios a Nínive? Heme aquí contra ti, dice Jehová. Eso es la declaración del juicio de Dios contra sus enemigos. Si tú no estás en Cristo, eres su enemigo y Dios está contra ti. La palabra de Dios dice, ¿quién puede ir en contra del Todopoderoso? ¿Quién puede? ¿Quién puede resistir la ira del Todopoderoso? ¿Quedará alguien en pie? Dice el profeta Nahum en el capítulo 1. ¿Podrá alguien hacerle frente? Nadie. Y como última aplicación, hermanos, esta ira terrible del Todopoderoso nos debe hacer a aquellos que hemos creído en Jesucristo para salvación, nos debe hacer admirar y glorificar a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque esta es la razón por la que la muerte de Cristo era necesaria, amados hermanos. ¿Por qué Cristo debía morir? Porque Dios es un Dios de juicio e ira. Dios debía castigar el pecado. ¿Pero cómo? Si Cristo, siendo justo, ¿por qué murió en la cruz? Porque llevó nuestra culpa en aquella cruz. Él soportó la ira del Todopoderoso en aquella cruz, para que si tú, creyendo en Él, seas librado de aquella ira. Oh, amados hermanos, nos debe hacer postrarnos delante de aquel que sufrió el oprobio, delante de aquel que murió y resucitó por nosotros.